Buenos días a todos. Quiero darles la bienvenida al webinar de hoy en Hola Data. Vamos a tratar todo el tema de transiciones de Navision a Business Central. Primero aclararles que este webinar está siendo dirigido a una audiencia más que todo comercial y de marketing. En el caso de que tengan dudas técnicas, por favor no duden en contactarnos, ya que TextData cuenta con un grupo de expertos dispuestos a ayudarle. También recordarles que este webinar está siendo grabado y puede ser visto luego dentro de la plataforma de Hola TextData y que al final del mismo podrán tener dentro del panel de preguntas y respuestas, pueden colocar sus dudas que serán respondidas al final de esta sesión. En cualquier caso, tanto quien me acompaña hoy como de mi parte, estamos disponibles para cualquier contacto. Mi nombre es Natalie Rodríguez y yo soy la especialista de Dynamics 365 dentro de TextData. Y hoy me acompaña José María Pedraza, que es el director técnico de nuestro socio de negocios, VS Sistemas. Y doy por comenzada la sesión. ¿Ok? Vamos a comenzar un poco con contexto. Primero quería comentarles que Microsoft tiene la idea o se ha enfocado muchísimo en crear una plataforma de integración de herramientas para todo lo que sea gestión de información dentro de las organizaciones. Para ello ha creado tres nubes, la nube de Azure, la de Dynamics 365 y la de Microsoft 365. Toda esta plataforma está sedimentada en un data center común. ¿Qué quiere decir esto? Este servicio de Common Data Service es un servicio que permite integrar de forma nativa toda esta información y todo este intercambio de datos. Todo esto acompañado con una plataforma de inteligencia artificial que permite gestionar estos datos de manera inteligente y de análisis rápido. Le comento esto porque el tema que nos atañe, que es Business Central es una solución dentro de la plataforma de aplicaciones de negocio que tiene un grupo de herramientas y aplicaciones diseñadas no solo para ayudar, sino para acompañar en la mayor parte de los procesos de una organización. Lo que hace de esta solución una solución moderna, unificada, inteligente y adaptable. Adaptable porque es una evolución y está sedimentada en todo el código y en toda la programación que ya traía Navision y NAV desde sus inicios. Todo esto, por supuesto, acompañado de una Power Platform, de unas herramientas que facilitan la gestión de estos datos. Primero, vamos un poco a los inicios. Cuando Microsoft integra a su cartera de servicios Navision y lo transforma en NAV, también integra a la par toda la parte de Finance, ¿ok? Pero todas estas versiones iban como en paralelo. Por tanto, se iba haciendo la parte de desarrollo de programa en el sector on-premise y paralelamente se creaba toda la parte de hosting para estos programas. Cuando en, cuando en otoño del 2018 se cambia toda esta versión y se integra a una sola plataforma, ¿ok? Em, esta no solo crece en potencialidades de sus funciones, sino también se adapta a las necesidades del mercado. Y en ese momento es lanzado tanto para la versión on-premise como para la versión cloud, Business Central. Business Central viene a ser una plataforma completa para organizaciones
que necesiten desarrollar e integrar todos sus programas organizacionales. A lo medida del tiempo, Business Central no solo ha crecido en funcionalidades de servicio, sino también en potencializar esas funciones e integrar no solo sus propias fuentes de información, sino la capacidad de conectarse con programas de terceros y transformar esa información a el idioma nativo de Microsoft. Un idioma que puede ser entendido fácilmente y de manera amigable por el usuario final, la persona que está detrás de esa interfase. Ahora Microsoft se ha preocupado, después de este lanzamiento de octubre del 2019, en crear herramientas que faciliten la migración desde esas versiones antiguas del DLP, el Dynamic Listing Price, como lo son AX, NAV, GP, etcétera, a toda esta transformación digital que lo que es Business Central, ya sea en su versión on-premise o cloud. Business Central está ahora ubicado para, Microsoft está enfocándose en Business Central para invertir en todo lo que es, como les comento, la conexión con otros programas de terceros y conectar esas fuentes de información a una plataforma mucho más amigable y mucho más interlazada con cualquier otro programa. ¿Para qué? Para lo que hablamos al principio, crear una plataforma donde todas las funciones de una organización pueden ser conectadas y toda la información generada esté a la punta de los dedos y de análisis rápido, lo que haga a esas personas dentro de la organización tomar decisiones informadas e inteligentes con una visión de 360 grados de todas las actividades y gestiones dentro de la empresa, lo que hace que la empresa tenga una herramienta que no solo se despliega rápidamente dentro de la organización, sino que también la acompaña en su proceso de crecimiento. ¿Por qué? Porque es una herramienta en constante evolución, lo que permite a las empresas estar al día con todos los cambios que existen dentro de la plataforma y a nivel mundial. Ahora, el tema que nos atañe. El tema que nos atañe es motivar esa conversación con ese cliente final para integrarlo a esta transformación, a esta actualización de servicios y sobre todo a este cambio de paradigma a la hora de acercarse a todas estas herramientas digitales. Actualmente, los clientes finales se encuentran en riesgo. ¿Por qué? Porque existe un gran cúmulo de información en el ambiente que si no están bien orientadas, el cliente final no va a saber cómo procesar. ¿Por qué? Porque no solo es el trabajo y el contacto que ustedes como partner, como reseller, hacen hacia sus clientes, sino también todo el montón de competidores o emprendedores o nuevos negocios que generan ese ruido que puede confundir a sus clientes. Y también es esa búsqueda de parte de los ejecutivos, los directivos, los CEO de las organizaciones de buscar minimizar los costos de gestión y pasar a modelos de consumo. Por tanto, los clientes están en busca de soluciones modernas para experimentar toda esta conexión y transformación digital de sus operaciones comerciales. Por tanto, es muy importante que sean ustedes, los partners, quien guíen
esa decisión. ¿Por qué? Porque en este momento los clientes se enfrentan a estas 4 decisiones importantes en su proceso de crecer como organización. Esos escenarios, en el punto de vista de transformación digital, tienen 4 decisiones importantes, que sería transformar todo su sistema organizacional completamente en nube y así evitarse costos de infraestructura, preocupaciones por actualización de programa, de espacio de almacenamiento del programa, de todas estas ventajas que trae el ir directamente a la nube, sobre todo en la parte de movilidad y seguridad de sus datos. El segundo escenario es el caso en que por especificaciones del entorno o del escenario, porque existen verticales, horizontales o necesidades especiales del sector, ese cliente no se puede ir completamente a la nube. Entonces, en ese caso, podemos crear un entorno híbrido, ya sea con licencias perpetuas, pero agregándole Inside Cloud Solutions, o sea, soluciones que potencien todas esas funcionalidades que tiene ya el programa de Business Central, por ejemplo, ¿ok? Con toda esa capa de inteligencia artificial que nos ayuda a gestionar, analizar y prever todos los datos generados dentro de la empresa. El otro escenario, quedarse exactamente como están, en un entorno controlado, con una licencia perpetua, pero que los partners y ustedes los resellers puedan mantenerlo al día con el engagement plan, tener el beta activo, tener toda la parte de actualizaciones y seguridad controlado. El último escenario es el escenario que les he comentado, que es donde se encuentran actualmente los clientes. La desinformación y el bombardeo de información hace que ese cliente esté abrumado, perdido y sin ninguna orientación y que en el peor escenario tome la peor decisión para su empresa. Entonces, lo importante en este caso siempre sería contactar a sus clientes y hacer una pregunta muy sencilla. ¿Es viable ir o no a la nube? ¿No quiere ir a la nube y quiere un entorno controlado? Pues perfectamente. No, por ahora no tenemos obligación y no existe ningún tipo de obligación para irse directamente a la nube. Puede quedarse en un entorno controlado, en un entorno on-premise, pero simplemente creamos una ruta de producto y una ruta de programa para que ese cliente no quede desactualizado, sino pueda ir creciendo a la par de todos los cambios globales que tiene la tecnología. En el otro caso, quiere ir a la nube. Ok, ¿es técnicamente viable llevar todos los sistemas organizacionales a la nube? Pues bien, se hace una transformación, se migran esos datos a un entorno cloud y se crean todos esos accesos de esos usuarios nominales para ese entorno cloud. En el caso de que no es técnicamente viable el hacer toda la transformación organizacional a un entorno cloud, sencillamente se estudian los posibles escenarios de una sincronía de plataformas. O sea, un entorno híbrido donde podamos tener ya sea las licencias, en este caso de Business Central, en on-premise, pero le pongamos una capa de inteligencia artificial con toda la parte de Inside Cloud Solutions que va a hacer potencializar todas las funciones de Business Central para la gestión de datos y sobre todo la predicción de acciones dentro de la organización. Y como ya es esa parte de Insight que está en la parte cloud, va a retroalimentarse a sí misma y potencializar las opciones que tiene su usuario final dentro de la plataforma.
O también se puede dar el caso en que licenciemos con un Business Central Cloud, pero toda la parte de extensiones, desarrollo y almacenamiento de datos lo tengamos en un entorno controlado. Bien puede ser en una máquina virtual de Azure o bien puede ser en un servidor en local. Entonces, ¿qué es lo importante? Llegar al cliente y preguntarle, ¿cuál es la mejor solución que se aplique a su situación? ¿Migrar completamente al cloud, tener un entorno híbrido o quedarse en on-premise? Es importante pensar que al migrar a esos clientes a un entorno cloud, no solo es toda esta infinita posibilidad de estar dentro de un entorno cloud, ya sea la opción de crecer o decrecer en usuarios, crecer o decrecer a medida del tiempo, ¿ok? Y sobre todo todas las potencialidades que podemos tener con extensiones, con todas las standalones que hablamos de Inside Cloud Solutions. Por tanto, el escenario cloud siempre va a mejorar la productividad por todos los accesos de movilidad, por la seguridad, por todo esto que comentamos, ahorrar tiempo y dinero y puede crecer a medida de que la organización lo hace. También agregamos toda esta capa del Power Platform que tienen acceso a todo ese licenciamiento cloud que ayuda no solo a gestionar la información, sino a conectar esos datos con fuentes de terceros. En el caso de un entorno híbrido, lo que hemos comentado. Es muy importante dentro de un entorno híbrido tener en cuenta que este entorno siempre requiere administraciones futuras, sobre todo en el tema de esas licencias que permanecen como licencias perpetuas, esas licencias on-premise. Hay que verificar siempre packs de actualizaciones, pack de seguridad, estar al tanto y verificar esa infraestructura donde está alojado ese tipo de licenciamiento y sobre todo el verificar la conexión o la replicación de esos datos dentro del entorno. ¿Por qué? Porque a medida de que se genere la interacción de esos usuarios, se van a generar más datos y la replicación de esos datos del entorno en on-premise al cloud tiene que estar muy bien afinada para las dos estar a la par en esa gestión, generación y gestión de esos datos. En la tercera opción, que también es totalmente válida, es dejar a nuestros clientes en un entorno controlado, en un entorno en local, ¿ok? Siempre y cuando tener atención con este software assurance, este BRET activo, ¿ok? Para que esos clientes tengan acceso no solo a las actualizaciones, sino todos los beneficios que puede dar como cliente Microsoft. Estamos hablando de entrenamientos, certificaciones, informaciones recientes de productos, soporte técnico, la posibilidad de crecer en módulos, en tablas, en objetos dentro de la plataforma y sobre todo, y muy importante para los clientes organizacionales, mantener ese precio a lo largo del tiempo posible dentro de la contratación. Esto es una tabla que quería mostrarles como comparativa en el tema de la propuesta de precios. Atención, esta es una propuesta de precios del precio publicado de Microsoft en la página oficial de Microsoft, pero sobre todo que tomen en cuenta a la hora de hacer presupuestos a sus clientes las diferencias y sobre todo las diferentes propuestas que pueden hacer y las diferentes versiones y todas las opciones que pueden tomar en cuenta y ofrecer a sus clientes. Sobre todo pensar que para ustedes reseller en el tema de margen, por ejemplo, tenemos en la parte de on-premise que siempre el precio del Business Central va a estar listado
dentro del Dynamic Listed Price, ¿ok? Y el margen para ustedes más grande va a venir de toda la desarrollo o infraestructura que se cree sobre esa plataforma o ese programa. En el caso de un entorno híbrido, ¿ok? Los márgenes siempre serán un poco más limitados porque sencillamente es el despliegue del programa y solo sus márgenes vendrán de todo el desarrollo o la capa que se cree por encima de ese programa, dependiendo del entorno. Y en la parte cloud tenemos todas las ventajas de el crecer o decrecer en usuarios dependiendo de la necesidad en el tiempo. El margen de los resellers puede llegar hasta un 30% de cara a su cliente final y puede ser facturado ya sea de manera mensual o anual. Y tienen la posibilidad de darle a sus clientes toda esta parte de demos de toda la plataforma, atención, no es solo de licencias de Business Central, sino toda la plataforma de Dynamics es capaz de entrar dentro de estas versiones de demo. No solo estamos hablando del licenciamiento base, sino también de esto que les comentaba de las Insight Cloud Solution, que son todos estos potenciadores de funcionalidades dentro de la plataforma. Por tanto, es importante hacer una reflexión a nosotros como partners y preguntar qué tipo de partner queremos ser para nuestro cliente. Un partner que ayuda a su cliente a crecer en todas las áreas y se posiciona como socio de negocios de valor a medida que acompaña a su cliente en esta transformación digital. No solo formándose a sí mismo, sino con ese deseo de crecer y de ampliar su abanico de servicios. Por tanto, una recomendación que me gustaría hacer en esta oportunidad es todos estos pasos que pueden hacer ustedes como reseller para crecer en esta plataforma. No solo prepararse, formándose, viendo webinars como este y obteniendo información, sino aprovechando todos esos iniciadores de conversaciones como lo son en la falta, cuando acaba el soporte de parte de Microsoft, las actualizaciones de plataforma, las promociones vigentes, el estar atento de la evolución organizacional de sus clientes para saltar en la oportunidad precisa con una solución que llene sus necesidades. Todo este tipo de temas son iniciadores de conversación que pueden aprovechar. A la vez que se inicia la conversación, tienen que tener argumentos de valor y su valor agregado como partners para poder llegar a ese cliente y decir, oye, no solo te estoy ofreciendo la solución de este fabricante, sino también toda mi expertise en este tipo de productos, ¿ok? Y una manera de enganchar a sus clientes es a través de una demo. En el caso de Business Central es muy importante crear esa motivación en los clientes mediante una demo, porque una demo les va a permitir no solo acercarse y familiarizarse con la solución, sino ver la cantidad de posibilidades que ellos pueden tener mediante la solución. Una de ellas sería la parte de hacer cotizaciones desde el correo electrónico. Otra sería toda la parte de especificaciones y especializaciones que pueden tener mediante las extensiones y sobre todo el que ellos mismos verifiquen que esa interfase de usuario con la plataforma de Business Central es la interfase que ellos ya conocen porque probablemente son usuarios de Office 365. También otro tema importante sería toda la parte de accesibilidad y movilidad mediante la conexión y el poder acceder a la plataforma mediante todas las plataformas digitales y dispositivos electrónicos. Ahora hablemos un poco de Business Central. ¿A qué tipo de organizaciones va Business Central? Business Central va a organizaciones con
sistemas de gestión organizacional desconectados que detienen a las empresas de crecer, ya sea que contabilidad trabaja por un lado, la gestión de clientes por el otro, todas las propuestas se hagan en hojas de Excel, toda la parte de facturación crea documentos totalmente desvinculados de los procesos organizacionales y la gestión de los emails de cara al cliente no está totalmente alineada con la vida útil del cliente dentro de la empresa. Esas empresas necesitan una solución de gestión empresarial unificada. ¿Por qué? Una solución que los acompañe a crecer, que evite esa desconexión de sistemas, que los ayude a hacer reportes de manera fácil y rápida para poder tomar decisiones y que desplacen todo ese montón de programas que están ya desactualizados, ya sea en la parte de hardware o de software, dentro de la organización. Entonces, la mejor manera sería gestionar el negocio con una solución todo en uno que permita conectar su negocio, tomar decisiones inteligentes e informadas y facilitar el despliegue y el crecimiento. Una solución que les permita crecer fácilmente porque se adapta a sus necesidades, se pueden crear especificaciones con extensiones industriales y comerciales y los acompaña en todo ese proceso de crecimiento organizacional. Todas estas herramientas los van a ayudar a tomar decisiones inteligentes e informadas, con una visión 360 de todas las eh, acciones y actividades dentro de su negocio, lo que va a incrementar la producción por este efectivo intercambio de datos y va a guiar a los empleados a tomar mejores decisiones referente a sus clientes. Entonces, ¿qué es Business Central? Business Central es una solución única e integral que satisface las empresas en crecimiento, que reúne automáticamente sistemas y procesos para toda la parte administrativa y gestión de las empresas. Y ahora con el último release y las actualizaciones, Business Central ha crecido muchísimo en el tema de conexiones con aplicaciones de terceros, ya sea aplicaciones para publicar facturas, para crear nóminas, para conciliación de cuentas. Todos estos tipos de conexiones y sobre todo el obtener esa información y gestionarla dentro de la plataforma, Business Central ha adelantado mucho en todas estas APIs y conexiones que hacer con otros programas y plataformas. Les aseguro que si empezamos a hablar de este tema, de todas las funcionalidades que han crecido en Business Central, esta webinar se haría muy largo. Pero en el caso que tengan dudas referente a todas estas actualizaciones de plataforma, por favor no duden en contactarme. Ahora verificar un poco el tema del licenciamiento de Business Central. Es válido recordar que el licenciamiento de Business Central no ha cambiado. El licenciamiento sigue siendo exactamente igual como al principio, o sea, 3 tipos de licenciamiento. Lo que sí ha cambiado es en temas de administración de funcionalidades, gestión de procesos y sobre todo esta potencialización de esas funciones y herramienta con toda esta capa de inteligencia artificial que podemos agregar a la plataforma. Hay que recordar que todos estos licenciamientos dentro de Business Central siempre fueron basados en todas las capacidades que traía ya NAV, en todo ese código de funciones que ya traía NAV fueron no solo utilizadas como base, sino actualizadas y potencializadas dentro de Business Central. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tenemos para contratar hacia nuestros clientes Business Central? Tenemos de la parte del DLP la licencia perpetua en on-premise y de la parte de cloud por medio del CSP tenemos Business Central en cloud. Una posibilidad que nos da Business Central Cloud es el Dual User Right.
del cual les voy a hablar un poco más adelante. Solo quería dejarlos con esta imagen para que sea un poco más gráfico la diferencia entre la parte on-premise y cloud, y sobre todo la diferencia que puede tener un entorno controlado a todo el enriquecimiento que puede tener en la parte cloud. En esta transición de Navision a Business Central, ¿ok? En la parte on-premise vamos a continuar utilizando toda la parte de objetos y tablas dinámicas para poder crear las necesidades especializadas. Pero en la parte de Business Central Cloud vamos a usar todo el tema de extensiones para crear esas especificaciones. Un tema que quería resaltar también es que en el caso de que el cliente tenga un servidor, todo ese licenciamiento on-premise, siempre hará falta la cal de servidor por usuario para tener acceso al servidor. Que en el caso de Business Central nos podemos quitar ese licenciamiento porque no es necesario. ¿Ok? Lo que les comentaba, una opción que existe dentro de Business Central Cloud es la posibilidad del Dual User Right. El Dual User Right es simplemente el poder hacer una contratación por medio de CSP en un escenario SaaS, o sea, por suscripción, que se puede pagar de manera mensual o anual, pero poder transformar ese licenciamiento cloud en una llave de producto para tener un licenciamiento on-premise en un entorno controlado. Hay que tener muy claro que el movimiento de compra siempre sería de Business Central Cloud a obtener esa llave de producto para esa licencia on-premise y no al contrario. Esto tiene un proceso que en el caso que necesiten información para esto, por favor contáctenme y tengo todas las instrucciones y los pasos al detalle para lograr este escenario posible. Ahora a un tema muy importante. ¿Qué promociones podemos aplicar en esta transición? En esta transición, una promoción que está muy vigente, ¿ok? Y que esperemos, según comentan, puede ser perpetua, es la de la transformación digital. La transformación digital es simplemente todos aquellos clientes que vengan del Dynamic Listed Price en on-premise, ¿ok? Con todas estas opciones, estamos hablando de AX, GP, NAV, SL, etcétera, CRM Online y todo este tipo de programas anteriores a Business Central. Al hacer la transformación digital a Business Central Cloud, atención, esto solo se aplica de on-premise a cloud, este cliente puede tener un descuento del 40% de descuento sobre el precio publicado de Microsoft en su suscripción hasta por 3 años. Un tema muy importante que resaltar es que esta promoción solo puede ser aplicada en clientes que tengan el BRED activo o estén cerca de finalizar ese engagement plan. ¿Por qué? Porque esto certifica que esos clientes van a tener esos datos que van a migrar a la solución cloud totalmente actualizados y seguros dentro de la plataforma. Otra promoción que quería comentarles, que ya no tiene tanto que ver con Business Central, pero sí con la plataforma Dynamics, es la de Sell Professional. Y es aplicable para usuarios que ya tienen Office 365, con un mínimo de 25 usuarios dentro de la organización, pueden agregar funcionalidades del módulo de ventas, siempre y cuando sean mínimo 10 licencias contratadas sobre esa plataforma. De mi parte, esto era lo que quería comentarles. Ahora lo voy a dejar con José María Pedraza, que es el director técnico, el CTO de nuestro socio de negocios Visdesur. José María. Sí, ¿qué tal? Hola José María, buenos Mira, días.
Muy Gracias buenas. por acompañarnos hoy. Te dejo todo el escenario para ti. Muy bien, pues muchas gracias por el resumen, porque hay que hacerlo como tal, no hacerlo como un resumen con la cantidad de cosas, ¿no?, que nos están trayendo de novedades. Bueno, pues soy José María Pedraza, CTO de la compañía Visa Subsistemas. Voy a intentar, bueno, no tardar mucho tiempo en enseñaros un par de cosillas y después entrar un poquito en una conversación sobre un poco la experiencia, ¿no?, que estamos teniendo sobre el tema de las migraciones y desmitificar un poquito ese tipo ese tipo de operaciones, ¿no? Entonces, como os comentaba, voy a empezar un poco a enseñaros el hecho de que hayamos desarrollado, y fijaros que ahora vais a ver en qué tecnología lo hemos hecho, es decir, tampoco estamos hablando de un desarrollo ampliamente tecnológico, pero durante mucho tiempo y después de 20 años implantando lo que en su momento era Navision Financial, cuando yo lo conocí, parece curioso que a estas alturas sigamos hablando de migraciones. ¿Mm? Y cuando digo que parece, perdón, que voy a poner, cuando digo que parece curioso que sigamos hablando de migraciones, ¿no?, es porque yo creo que justamente ese tiene que ser uno de los argumentos comerciales a trabajar con nuestros clientes. ¿Sí? Ciertamente durante mucho tiempo se han ido dando pasos para que esto sea así, pero ahora ya lo es, ¿no? Y es que tenemos que aprovechar que por fin mis clientes van a dejar de migrar, nunca mejor dicho. ¿Vale? Es decir, este paso, el paso de que sea la última vez que mis clientes tienen o deben o pueden migrar, es justamente lo que yo creo que comercialmente tiene que ser la base de nuestras conversaciones comerciales con nuestros clientes. ¿Vale? Entonces voy a intentar compartir. Esperad un segundito, que voy a compartiros la herramienta de... Aquí está. Vale. Bueno, si os fijáis, básicamente lo que hemos hecho es intentar plasmar, ¿no?, de una forma rápida cuál sería un presupuesto estimado de un acto de migración. Evidentemente esto tiene muchísimas aristas, ¿no?, y muchísimas huecos, ¿no?, en los que podrían dar lugar a un precio, a un valor, una estimación, una cotización distinta, ¿vale? Pero sí es cierto también que después de tantos años, al final, nos damos cuenta que las cosas se pueden ponderar de una forma que nos permita dar un aproximado a un cliente, ¿no?, en una operación comercial. Sobre todo porque también llevamos muchos años hablando muchas veces con los compañeros más técnicos, ¿no?, y con los departamentos más técnicos, en los que todo se ve como un problema, ¿no? Te vas a meter en una migración, eso es un problema, ¿vale? Oye, vamos a reimplantar, ¿no? Es cierto que la reimplantación es un acto que todos tenemos que tener en mente con nuestros clientes, es cierto que la reimplantación lleva a una reflexión de aquellas cosas que mis clientes han tenido desarrollado durante años y años y años, ¿no?, y que ha llevado a que su herramienta ya no sea una herramienta o sea una herramienta muy lejana al estándar, ¿no?, y que seguramente las nuevas versiones haya cosas que ya estén. Es cierto que la reimplantación es una opción, pero también es cierto, ¿vale?, de que el acto de migrar es una opción que no podemos descartar, porque no siempre estamos hablando de valores excesivos y no es siempre el cliente, incluso existiendo ese valor excesivo, el cliente está dispuesto a entrar en un proceso de reimplantación. Entonces, en resumen, lo que hemos hecho es elaborar, y ya os digo que es en base un poco a la experiencia, ¿no?, y a los años haciendo este tipo de cosas, unos parámetros que nos permitan comercialmente a las personas que están y que estáis en la calle con vuestros clientes, dar un margen de cotización. ¿De acuerdo? Porque muchas veces llegamos a los puntos más por descarte, simplemente por el desconocimiento de hasta qué punto mi presupuesto puede llegar a tener. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a poner dos ejemplos. Como veis, en esta, lo que hemos llamado calculadora de migración, vais a tener el vídeo, con lo cual vais a poder ver aquellos parámetros que tienen que tener en cuenta.
Pero básicamente tendría en cuenta algo que todos conocemos, incluso desgraciadamente yo diría que también el cliente, ¿no? Porque se ha tenido que meter mucho en ciertos puntos en los que seguramente nunca debería haber estado, ¿no? Entonces, hay algo que todo el mundo sabemos en el canal, ¿no? Y cuando nos acercamos a Navision o a NAV en las últimas versiones, es qué tipología de objetos tiene y cuáles de ellos han sido modificados y no modificados. Con lo cual, al final es un dato plano. Si tiene 7 tablas tocadas, son 7 tablas, no son 20, ¿vale? Con lo cual, es una información que podemos rescatar de las bases de datos, ¿no? De la parte más técnica de nuestros clientes y nos permitiría configurar una lista de objetos tocados que nos daría un valor estimado de migración. Insisto, al final el objetivo es tener la capacidad en nuestros clientes de dar una horquilla, ¿vale? O poner el valor en un punto en el que de repente el propio cliente vea que el acto de la migración es un acto de valor o simplemente no lo es, ¿no? Y nos tenemos que meter en un proceso de reestudio o de reimplantación, ¿de acuerdo? Entonces, os voy a poner como ejemplo dos tipos de migraciones, ¿no? Sería una migración, lo que hemos llamado una empresa pequeña, es una migración en la que tenemos 61 tablas tocadas del estándar, 24 nuevas, 24 page estándares, 21 nuevas. Lo veis un poco, ¿no? Pues con esta configuración obtendríamos un valor de cotización de cara al cliente aproximadamente, ¿vale? De unos 14.000 euros. Ya os digo, toca profundizar, toca hablar con nuestros clientes, pero pensar que al final, si nos posicionamos, y lo ha comentado perfectamente Nathalie, ¿no? Si nos posicionamos en el valor como argumentario, ¿vale? Llevamos muchísimo tiempo hablando de nuestro Navision, de nuestros datos, ¿no? Entonces, uno de los valores clarísimos que tiene dar el salto a una migración y el salto a todas las nuevas tecnologías, es que nuestros clientes tenemos que empezar a ayudarles, ¿vale? Y digo ayudarles porque somos valor, creo que ahí es donde tenemos que poner realmente el valor, tenemos que ayudarles mucho a que vean que su información ya no es solo la que él necesita, es decir, no solo son mis datos, sino son los datos de alrededor de mi ERP. Ya el ERP por sí solo no gestiona toda la información seguramente, ¿vale? Que me es de interés, a mí, por ejemplo, para gestionar una empresa, ¿de acuerdo? Entonces, en un entorno en el que, fijaros cómo este ejemplo, ¿no? De una pequeña empresa con una implantación de no muchísimos desarrollos, nos vamos a unos valores de migración que como poco nos daría, ¿vale? Para pensar que no me voy a meter en un proceso ampliamente problemático. Si me voy a una empresa grande, como ejemplo, estaríamos hablando de unos valores. Este sería el ejemplo claro de empresa que ha convertido su Navision en su Navision, ¿no? Como comentamos muchas veces. Es una empresa que ha cogido de base Navision realmente como tecnología y ha ido montando capas y capas y capas. Es decir, esto, cuando lo encontréis en vuestras puertas comerciales, que no os suponga extraño, ¿no? Porque a lo largo de tantísimos años en los que se han ido adaptando el ERP a nuestros clientes, se puede dar perfectamente ese tipo de situaciones. Este es un escenario, os he enseñado dos escenarios de migraciones reales que nosotros hemos acometido, ¿vale? De empresas pequeñas y esta concreta. Fijaros que en este ejemplo, que estamos hablando de una cotización de 50.000 euros, casi con toda seguridad, muchos de nosotros hubiéramos decidido de comentarle al cliente que la mejor opción era una reimplantación, ¿vale? De hecho, es algo hablado con nuestro cliente, es decir, un volumen que seguramente a todos nos haga pensar que una reimplantación es el acto más lógico. Bueno, pues en este caso concreto, el acto más lógico no es el acto que realmente se puede llevar a cabo con el cliente. Por unos condicionantes concretos, este cliente decide que la migración es el punto, ¿vale?, donde él quiere iniciar la reimplantación, curiosamente. Primero migro, ¿vale?, y después analiza. Pues, digamos que es el caso.
en mi opinión, uno de los casos más extremos en volumen económico que nos podemos encontrar en un acto migratorio. Y cuando hablamos de desmitificar un poco la migración es porque existe la posibilidad, existen procesos, ¿vale? No es algo que no se pueda abordar, es decir, todo lo contrario. Las migraciones son puntos, procesos, ¿vale? Ejecutables sin ningún tipo de problema. Es cierto que es tiempo, hay cierto que es dedicación, ¿vale? Y evidentemente estamos hablando de procesos en los que la experiencia, fijaros que ya no es técnica sola, es decir, es cierto que ahí el valor ya no solo es poder ejecutar unos procesos de migración, el valor es encontrarte un sitio, algo que se ha tocado en tu cliente que de repente, ¿vale? Tú ya puedes ofrecerle de una forma muchísimo más estándar de hacerlo en el Business Central, ¿no? Es decir, en la aplicativa donde estás haciendo la migración. Entonces, ahí sí aplicas el plus de valor que puede dar tu expertise, ¿no? Tu tiempo de experiencia, y ya no en el acto migratorio, sino con respecto a la propia herramienta. Realmente, y básicamente el mensaje que queríamos un poquito trasladaros, ¿no? en esta primera webinar con respecto a la calculadora de migración, es que existe la posibilidad de parametrizar de una forma, os digo, si es cierto que hay mucho expertise por detrás, hay muchos años, ¿no? Es decir, para poder ofrecerle a vuestros clientes un marco económico, ¿vale? Que os permitan un poco entrar en procesos en los que muchos de nuestros clientes están muy desinformados, en el que se habla de migración como por fuerza tengo que hacer reimplantaciones, ¿vale? Y donde llevamos muchísimos años hablando de migraciones, donde las migraciones sí han sido muchísimo más traumáticas que lo van a ser. Y sobre todo es que ha llegado el momento de dejar de hablar de migración. Y creo, insisto, en que ese es el mejor punto comercial que podemos utilizar con nuestros clientes. Será la última vez que usted migre. Se meterá en procesos de actualizaciones automatizadas, de mejora. Esto ya no es una panacea, es decir, esto es una realidad trabajada desde Microsoft y que es cierto que los partners podemos estar aplicando de forma continuada, ¿vale? En nuestras implantaciones. Pues con esto, ¿vale? Voy a... básicamente en la propia conversación he ido metiendo lo que para nosotros es el acto de migración, en base un poquito a la experiencia, ya os digo, no solo técnica, ¿no? Sí de propia implantación, ¿vale? Con lo que os dejo, he intentado ser bastante más rápido y escueto para no aburriros mucho en el proceso. Y Nathalie, te dejo de nuevo la voz por si queremos contestar algún tipo de pregunta. No sé si se ha comentado algún compañero algo que se quiera aclarar. Sí, muy cortito. Primero, José María, muchísimas gracias. Yo creo Nada. que tu intervención aporta muchísimo a lo que quise transmitir, pero es exactamente como tú dices, el tema da para muchísimo, muchísimo más, ¿ok? Porque tenemos la suerte de estar en una plataforma en constante actualización, constante modificación y constante crecimiento, los que nos da muchísimas posibilidades. Tenemos una pregunta de parte de Víctor. Hola Víctor, me encanta que nos estés acompañando. ¿Ok? ¿Qué era el BRED? El BRED es las siglas de Business Ready Enhancement Plan. Tienen que imaginarse que desde Navision siempre ha habido por parte de Microsoft un tema de seguridad y de actualización de programas. Y pueden tomarse el BRED dentro del entorno de NAV, que es equivalente a lo que es el software assurance en un servidor. ¿Ok? Mira, no tenemos más preguntas, José María. Yo creo que... Sí, eso es.
Natalie, eso es Ajá. que o se ha entendido todo, que en tu caso lo entiendo como lo has explicado, o no se ha entendido nada, ¿no? Bueno, Exactamente, exactamente eso. O he hablado demasiado y nada, todos se han vale. perdido o espero que hayamos sido lo suficientemente claros. Bueno, Bueno, y tienes de todas formas nuestro contacto, ¿vale? Porque si alguna cuestión, alguna pregunta, alguna matización o incluso alguna charla que quieran tener con nosotros, alguno de los compañeros, estaremos encantados, y hablo en nombre de ambos, de atender. es correcto, exactamente lo que iba a decir. Darles a todos las gracias por haber asistido, ¿ok? Y como dice muy bien José María, quedamos a disposición. Muchísimas gracias por la asistencia y hasta una próxima oportunidad. Muy bien, un saludo.